Bien, pues vamos a hacer una oración y comenzamos con la palabra de Dios. Amén. ¿Tenéis hambre? ¿Tenéis ganas de recibir? Dios tiene algo que decirnos hoy también. Amén. Señor, te damos gracias por estos momentos que podemos estar en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque una vez más podemos estar en tu casa adorándote y alabándote, Señor, oh Dios Padre. En esta mañana, Señor, hemos venido, Señor, dispuestos, Señor, a escuchar lo que tú tienes que decirnos, Señor, con ganas de recibir más de ti, Señor, oh Dios Padre. Queremos crecer espiritualmente, Señor. Queremos aprender más de tu palabra, Señor, oh Dios Padre. Y deseamos, Señor, ese alimento espiritual que viene de ti, Señor, oh Dios Padre. Por eso te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das, Señor, de estar en tu casa, de estar en tu presencia, Señor. Amén y amén. Amén. Aleluya. Vamos a leer en Jueces capítulo 6, por eso quiero que tengáis la Biblia abierta. Jueces capítulo 6, vamos a leer varios versículos. Por eso, ábrelo y marca la Biblia ahí para no cerrarla. Lo que quiero compartir con ustedes, o el título que le he puesto, es no te salgas de la cobertura de Dios. ¿Entendemos todo lo que es la cobertura de Dios? Yo lo voy a explicar un poquito para la gente que lleva menos tiempo, que no sabe lo que quiero decir. La cobertura de Dios es que cuando nosotros venimos al Señor, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, le entregamos nuestra vida y vivimos para Él, es como una cobertura, algo, Dios pone como una cobertura sobre nosotros que nos cuida, que nos guarda y nos protege y nos bendice. Amén. Pero cuando nosotros vivimos haciendo cosas que a Dios no le agrada, cuando vivimos en pecado, todos sabemos que la palabra de Dios dice que Dios no habita donde está el pecado. Entonces Dios se aleja, Dios se va y esa cobertura se va. Entonces quedamos fuera de la cobertura de Dios y a las manos del enemigo, ¿verdad? Por eso el título, no te salgas de la cobertura de Dios. Amén. Y vamos a leer en Jueces 6. Versículo 1. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, ante los ojos del Señor. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Antes de seguir hablando, nos vamos por un momento al último versículo, del capítulo 5, porque quiero que veáis una cosa. El último versículo, que es el versículo 31, Jueces 5:31 dice, así perezca todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Quiero que os deis cuenta que desde el capítulo 5 al capítulo 6 han pasado 40 años. Cuando termina el capítulo 5, el pueblo de Israel vivía en victoria, porque dice que vinieron 40 años de paz. Quiere decir, ¿ustedes acordáis cuando Moisés y el pueblo de Israel sale de Egipto y van a conquistar Canaán? Pues ellos ya habían conquistado toda Canaán, habían derrotado a todos sus enemigos. Ellos eran los que gobernaban toda la tierra de Canaán. Por eso vivían en paz, porque lo habían conquistado todo. Y vivían, como hemos dicho al principio, bajo la cobertura de Dios y bajo la bendición de Dios. Pero en esos 40 años de bendición, esos 40 años de prosperidad y de bendición, sucede esto. Dice que el pueblo de Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces vemos que el capítulo 5 termina viviendo en victoria, pero el capítulo 6 empieza con una derrota. Y todo fue porque hicieron lo malo ante los ojos de Dios y perdieron la cobertura de Dios. Se quedaron sin la cobertura de Dios, sin el respaldo de Dios. Dios se apartó de ellos. En el versículo 3 y el 5, o del 3 al 5, dice, vamos a ver lo que le sucedió al pueblo. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos de Oriente contra ellos. Subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados
y venían con sus tiendas en gran multitud, como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. Dice que todos sus enemigos se juntaron contra ellos. Todos sus enemigos se juntaron contra él. Los amalecitas, los madianitas y los hijos de Oriente. ¿Sabe que el diablo conoce todas tus debilidades, todos tus fallos, tus errores? Sabe por dónde puede tentarte para que caigas en pecado. Pero cuando estamos bajo la cobertura de Dios, Él no nos puede tocar y no nos puede hacer daño. Pero cuando hacemos las cosas malas, como dice aquí el texto, delante de los ojos de Dios, Dios se aleja y la cobertura de Dios se va. Y entonces Él se queda libre para dañarnos, y como hizo con el pueblo de Israel, para dañarlo y para buscarle la ruina. ¿Cuáles fueron las consecuencias de todo esto que hemos leído? Lo vemos en el capítulo 2, en el versículo 2. Dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y en lugares fortificados. ¿Cómo se encontraba el pueblo de Israel? Se encontraba en ruina, se encontraban perdidos, sin fe, sin ganas de vivir, asustados. Imaginaros los padres de familia que tenían niños, tenían que huir, esconderse en la montaña, en las cuevas. Lo perdieron todo, perdieron el ganado, la comida, los alimentos, perdieron sus casas, lo perdieron todo. Y se veían allí escondidos, asustados, ¿no? Esperando la muerte, porque cuando menos se lo iban a pensar, subían y iban a arrasar con todos ellos. Qué situación de angustia, ¿verdad? De tristeza, de dolor, de desánimo. ¿Sabe que estas cosas suceden en nuestras vidas cuando hacemos lo malo delante de los ojos de Dios, como estaba diciendo al principio? Pues cuando perdemos la cobertura de Dios, cuando cometemos pecado, cuando le damos lugar a las cosas que Dios no quiere, entonces el diablo se aprovecha, entra y vienen estas cosas sobre nosotros, ¿verdad? Dice que como a ellos se juntaron todos contra ellos, de la misma manera todas las cosas se nos juntan a nosotros, ¿no? Y a lo mejor viene la enfermedad, vienen los problemas económicos, vienen el problema de los hijos, que los hijos ya no andan como tienen que andar, que si están yendo a sitios que no tienen que ir, y entonces viene a nuestras vidas la depresión, el desánimo, la tristeza, perdemos la fe, perdemos la confianza en Dios, porque empieza el problema, incluso a lo mejor empiezan los problemas dentro del matrimonio, ya no nos llevamos bien. ¿Por qué? Porque el diablo empieza a entrar y empieza a arruinar nuestras vidas. Y llegamos a esta situación, a la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. ¿Y qué sucede? Que muchas veces también nosotros nos escondemos en cuevas, ¿no? ¿Y cuál es la primera solución que buscamos? Bueno, pues me pongo a ver la tele y te pegas horas y horas viendo la tele porque así me olvido de los problemas, me olvido de lo que pasó con mi hijo, me olvido de que no tengo para pagar, que no tengo para comer, y te pones a ver la tele o te vas al bar. Bueno, me voy al bar, me bebo unas copas allí me emborracho y por un tiempo me olvido de todos los problemas que tengo, me desahogo, ¿no? Y entonces buscamos una solución, una salida, y buscamos esas cuevas, esos sitios. Algunas veces pues caemos en los vicios, ¿no? Como con tanta gente que cae en los vicios, en la droga, en el alcohol, ¿no? Porque intenta de alguna forma de no acordarse de los problemas y la situación en la que está pasando tan amarga, ¿no? Vemos, tercer punto, ¿qué es lo que hizo el pueblo de Israel, hermano? ¿Qué es lo que hizo? Una cosa que tenemos que hacer todo, que siempre tardamos mucho en hacerlo, pero hay que hacerlo. Dice el versículo 6, de este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Dice, y los hijos de Israel clamaron a Dios. Los hijos de Israel clamaron a Jehová. Los hijos de Israel clamaron a Dios. Estuvieron 7 años soportando todo esto. Estuvieron 7 años viviendo de esta manera. Y cuando ya no podían más, y cuando ya no encontraban más solución, entonces clamaron a Dios. Muchas veces nos pasa a nosotros, por lo que sea, cometemos errores, cometemos fallos, cometemos pecados, y de alguna manera intentamos de solucionarlo por nosotros mismos, ¿no?
A ver cómo arreglo esto lo tengo que arreglar. Y a lo mejor incluso nos enfadamos con la iglesia y nos enfadamos con Dios. Bueno, pues me ha pasado esto, pues esto es culpa de Dios. Ya no voy más a la iglesia, ya no voy, y ya no oro más, ya no leo más la Biblia, ¿no? Y nos sentimos tan mal por lo que hemos hecho que ya no nos da miedo esto. No, yo no voy a buscar, yo no voy a la iglesia, ya no voy, porque yo como voy, como ando, como lo que hago, yo ya no voy a la iglesia, yo no busco a Dios, yo ya, ¿no? Pero nos damos cuenta que la única solución es arrepentirnos como el pueblo israelí hizo y clamar con nuestras lágrimas, llorar, decir, Señor, perdóname, reconozco que he hecho esto, que he hecho lo otro, reconozco la situación que estoy, veo que no tengo salida, estoy triste, estoy amargado, no le encuentro sentido a la vida, pero yo sé que si tú quieres, tú me puedes cambiar, tú puedes cambiar las circunstancias, como decía Marishema, ¿no? Tú puedes cambiar las circunstancias, tú puedes cambiar todas las cosas, ¿no? Tú puedes hacer ese milagro poderoso, pero clamar a Dios, ¿amén? Clamar a Dios, mi hermano. ¿Sabe que, como decía antes, cuando cometemos pecado, cuando hacemos cosas que a Dios no le agradan, Dios se aleja de nosotros? Pero lo que sí quiero deciros es que Dios no se va. Dios se aleja, pero no se va, pero te está mirando. Porque Él te ama, amén. Dice la palabra de Dios que Dios nos amó tanto, que dio a su Hijo unigénito para que todo que en Él cree tenga vida eterna, no se pierda. Entonces Él nos ama, y entonces Él se aleja, pero está mirando. Y cuando tú te acercas a Él, cuando tú le pides perdón, como decíamos antes, cuando tú clamas, cuando tú te humillas y pides ayuda, enseguida Él vuelve, ¿amén? Enseguida Él te perdona, y viene otra vez de nuevo la cobertura de Dios, y viene de nuevo su presencia, bendiciéndote, cuidándote. Y claro que sí, que puedes que estés dañado y dolido por lo que has vivido en ese tiempo, pero Dios poco a poco sana tu corazón. ¿Amén? ¿Sabe que el pueblo de Israel, nada más que hizo, el pueblo de Israel cuando empezó a clamar a Dios, cuando Dios vio el arrepentimiento en sus corazones, dice que en ese momento, rápidamente, Dios busca un hombre para arreglar todas las circunstancias, para arreglar todos los problemas, ¿no? Para quitar la opresión del pueblo. Y rápidamente va y busca un hombre. Eso está en el versículo 11. Dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlos de los madianitas. Una cosa que me llama la atención, Dios viene a buscar un hombre para traer la salvación al pueblo, pero me llama la atención que este hombre estaba trabajando. Este hombre estaba trabajando, ¿no? Hablaba de que el pueblo de Israel estaba todo escondido en cuevas, en la montaña, pero este hombre estaba trabajando. ¿Amén? Y sabe que en la Biblia siempre vemos que cuando Dios viene a buscar un hombre, a una mujer, no buscan a los que están sentados sin hacer nada, buscan a los que están trabajando. ¿Amén? Dice que David, cuando el profeta vino a ungirlo como rey, ¿verdad? ¿Se acordáis de eso? Llamó a todos los hermanos, todos estaban allí, pero David estaba trabajando. Dice, bueno, pues traer a David, porque hasta que David no venga, no nos sentaremos, ¿no? David estaba trabajando. Eliseo, cuando lo llamó Elías, él estaba trabajando, estaba arando la tierra y lo llamó para que sirviera al Señor. Moisés, cuando Dios le habló, en la zarza está ardiendo, él estaba trabajando, estaba cuidando a sus ovejas, su rebaño, allí estaba trabajando y Dios lo llamó. Y así podemos ver los discípulos también. Los discípulos estaban llamando y Jesús le dijo, dejad las redes porque ahora os haré pescadores de hombres. ¿Verdad? Entonces, hermanos, si quieres que Dios te llame para cosas grandes, empieza a trabajar, aunque sean cositas pequeñas para Él. Amén. Porque si quieres que Dios te llame para cosas grandes, tienes que estar trabajando, aunque sean cositas pequeñas. Amén. Y Dios busca a este hombre. Porque la palabra de Dios dice, buen siervo y fiel. ¿Se acuerdan de ese texto? Dice, en lo poquito me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Amén. Y eso es para nosotros también. ¿Sabe que Dios conoce nuestro pasado, nuestro presente, pero también nuestro futuro?
Y ahora lo vais a entender cuando leamos el texto este. Dice en el versículo 12 y 13, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Miren las respuestas de Gedeón. Dice, y Gedeón le respondió, ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿No? Como un poquito como de queja, ¿no? De lamentación, ¿no? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Lo que Dios le dice y la respuesta de Gedeón, ¿no? Por la respuesta de Gedeón vemos que estaba desanimado, que estaba triste, que estaba, ¿no? Pero ¿por qué le dijo varón valiente y esforzado? ¿Por qué le dijo eso? Dios estaba declarando en su vida, mi hermano, lo que iba a pasar en el futuro. Amén. Dios estaba viendo ya el futuro y Dios estaba viendo lo que iba a pasar con su vida. Aunque en el presente él no estaba bien, pero él lo veía como un hombre victorioso en el futuro. Amén. Así Dios nos ve a nosotros. Él conoce nuestro pasado, lo que hemos sido en nuestro pasado. Él conoce nuestro presente, lo que estamos viviendo ahora, por los momentos a lo mejor que estamos pasando. Pueden ser momentos buenos o momentos difíciles. Él lo sabe, mi hermano. Pero Él sabe lo que va a hacer también contigo. Amén. Por eso Él te lo declara, como le declaró a Gedeón lo que va a hacer contigo. Y ¿sabe qué? Que estamos en un proceso y estamos en obra. Dile al que está a tu lado, estoy en obra, díselo. Estoy en obra. Estamos en obra, mi hermano. Dios tiene un proyecto grande para cada uno de nosotros. Dios quiere hacer cosas grandes con cada uno de nosotros, pero todavía no ha terminado, estamos en obra. ¿Amén? Entonces, si tú ves algún fallo en tu hermano o en tu hermana, ves alguna debilidad y ves que no son perfectos, es porque estamos en obra. ¿Amén? Estamos en obra todavía. Dios nos está arreglando, nos está reparando y está cambiando las cositas que no andan bien. Pero en un futuro, de aquí, en un futuro, se van a levantar hombres y mujeres poderosos, llenos de la presencia de Dios, y van a hacer cosas grandes para el Señor. ¿Amén? Pero estamos trabajando, aunque sea poquito, pero ya estamos trabajando. ¿Amén? ¿Sabe que cuando Dios escoge a alguien, Dios mira el corazón? ¿Amén? Y mira lo que pasó con Gedeón. En el 14, 15, 16 dice, mirándole Jehová, ¿a dónde miró el Señor? Dice, mirándole, ¿a dónde miró? Porque él estaba desanimado, se acordé de la respuesta, ¿no? Pero dice, mirándole el Señor, mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvará a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotará a los madianitas como a un solo hombre. Entonces vemos como Gedeón dice que era la familia más pobre de Manasés, el más pequeño de la familia. Vemos como era un hombre de campo, un hombre humilde, un hombre a lo mejor que no tenía una inteligencia sobrenatural, ¿no? Ni que no estaba preparado para la guerra, no sabía cosas de la guerra, ni estrategias de la guerra, ni nada de eso. Pero Dios lo escoge a él. ¿Y sabe qué dice en 1 Corintios 1, 27 y 28? Dice, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para hacer lo que es. Amén. Hermano, Dios te escogió a ti y a mí, con nuestros fallos, con nuestros errores, pero Dios quiere hacer cosas grandes con nosotros, porque Dios mira el corazón, y si hay un corazón humilde, un corazón sincero, un corazón que le ama, y un corazón que le busca, Dios habita
en esa persona. Amén. Dios le dijo, Jehová dijo, ciertamente estaré contigo y derrotará a los madianitas como a un solo hombre. Dios le dijo a Gedeón, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. ¿Por qué le dijo esto? Porque vio un corazón íntegro, un corazón sincero. Amén. Y Dios promete estar con cada uno de nosotros. Dice, yo estaré contigo, yo voy a hacer mi obra, yo te voy a restaurar. Puede que sí, que haya problemas, puede que sí, que haya fallos en tu vida, puede que haya cosas que no están bien, pero yo estaré contigo. Dios quiere usar lo vil, lo menospreciado, lo que no es, la gente sencilla, la gente humilde. Dios la quiere usar y vamos a ser levantados por el Señor, vamos a ser útiles, vamos a hacer grandes cosas, pero cuando la presencia de Dios está en nosotros, eso sí lo tenemos que entender, que aunque seamos muy humildes, muy sencillos, pero si no está la presencia de Dios en nosotros, por nosotros mismos no podemos cambiar. Por nosotros mismos no podemos cambiar nuestros fallos, nuestros errores, nuestras debilidades. Para que seamos transformados y para poder ser de bendiciones a otro, tenemos que estar llenos de la presencia de Dios. Amén. Esa es la diferencia, mi hermano. El cambio en nuestras vidas lo da el Señor. Cuando Dios prepara a Gedeón para la batalla, lo primero que hace son dos cosas que vamos a ver. Entonces, antes de enfrentarnos a la batalla, antes de ir a luchar contra nuestras debilidades, con nuestros problemas, con lo que estorba nuestras vidas, antes de ir a luchar contra Satanás por la opresión que estamos recibiendo, tenemos que hacer dos cosas. Y son las dos cosas que Gedeón hizo, lo vamos a ver. Versículos 25 y 26. Dice, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. Y edifica altar a Jehová tu Dios en la cumbre de este peñasco, en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de Acera que habrás cortado. Tenían que derribar unos ídolos. Pero antes de seguir, quiero que veáis un PowerPoint. ¿Lo tiene por ahí? Quiero que veáis quién era el dios Baal y la diosa Acera. El dios Baal, como veis aquí, tenía una cabeza de toro y la forma de adorar a este dios era sacrificando niños. Echaban los niños al fuego. Él quería que fueran siempre los primogénitos, ¿no? Y entonces el pueblo lo hacía para recibir, digamos, la bendición de este Dios, era sacrificar a los primogénitos, a este Dios, ¿no? Entonces imaginaros a dónde había llegado el pueblo de Israel. Sí. Bueno, aquí explica un poquito, ¿no? Y aquí vemos la diosa Acera. Ellos también adoraban a la diosa Acera. La diosa Acera, la forma de adorar era manteniendo relaciones sexuales en público, realizando orgías y la perversión sexual, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Esa era la forma de adorar a la diosa Acera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando Dios dice, hicieron lo malo ante mis ojos, ¿os dais cuenta hasta dónde llegó el pueblo de Israel? Y nos podemos preguntar nosotros, bueno, pero si el pueblo de Israel había visto tantos milagros de Dios los sacó de Egipto con las plagas, ¿se acordáis de eso? Dios abrió el mar rojo, pasaron en seco por el mar rojo. Durante el desierto dice que una nube, la presencia de Dios, esa nube, lo seguía. Cómo le daba agua cuando necesitaba agua, comida, caía el maná del cielo para que no se murieran de hambre. ¿Cuántas cosas vieron? ¿Cuántos prodigios? ¿Cómo cayeron las murallas de Jericó? ¿Cómo cruzaron el río del Jordán en seco también? ¿Y cómo llegaron a esto? ¿No? ¿Cómo llegaron a esto? ¿Sabe que en esos 40 años de paz, el pueblo de Israel empezó a hacer amistad con sus enemigos? Y empezaron a dejar entrar las costumbres de otros pueblos, la idolatría, que entrara dentro del pueblo de Israel.
Y toda esta cultura, todo esto entró dentro del pueblo de Israel. Entonces, lo que quiero decir con esto es que esto no fue de la noche a la mañana. Esto fue un proceso. Y muchas veces esto suele pasar con los creyentes, ¿no? ¿Cuántas veces, ¿no?, nos enteramos y nos da tristeza, ¿no? Y nos sentimos mal, ¿no? Cuando nos enteramos de un hermano que lleva muchos años en la iglesia y a lo mejor nos enteramos, mira, que cayó en las drogas, se apartó del Señor y está en el alcohol, o está haciendo esto, está haciendo lo otro, ya no quiere venir más a la iglesia, ¿no? Y nos enteramos de cosas, estas cosas no es de la noche a la mañana. Esto ha sido un proceso porque ha ido dejando que vaya entrando en su vida pequeñas cositas, ¿no? Y al final llegamos a esto. Lo que quiero decir con eso, que debemos de llamar pecado a lo que Dios dice que es pecado. Porque muchas veces lo que Dios dice que es pecado para nosotros no es tan malo. Pero si dejamos que entre cositas, vamos perdiendo la fe, vamos perdiendo esa santidad de parte de Dios, vamos dejando y cada vez todo lo vamos viendo bueno, no, pero eso tampoco es tan malo, no, eso tampoco es tan malo, está malo y cuando nos damos cuenta, ¿no?, nos puede suceder como el pueblo de Israel, que estamos haciendo cosas horrorosas que nunca nosotros nos íbamos a pensar que íbamos a caer ahí, ¿no? Entonces debemos de tener en cuenta con esas cosas. Tenemos que dejar de hacer estas cosas malas. Y tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Si no queremos que la cobertura de Dios se vaya. Y si no queremos encontrarnos en la situación que se encontraba el pueblo de Israel, ¿no? La palabra de Dios dice en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistir al diablo, y el diablo huirá de vosotros. Y este texto siempre cogemos la segunda parte. Resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Siempre decimos eso, ¿no? Y los hombres, ¿no? Venga, Moisés, tú que eres machote, resiste al diablo que el diablo va a huir de ti, ¿no? Y qué bien suena, ¿no? Resistir al diablo y el diablo huirá de vosotros. Pero más nos cuesta, lo primero, someteos a Dios. Siempre nos olvidamos de eso. Someteos a Dios, hermano. Cuando tú te sometas a Dios, no tienes que hacer muchas cosas para que el diablo se vaya. Pero hay que someterse a Dios. Y someterse a Dios es agradarle a Él, vivir para Él, hacer lo que a Él le agrada, hacer su voluntad y no la nuestra, buscarlo en oración cada día. Todas esas cosas someternos a Él. Y muchas veces eso cuesta más que resistir al diablo. Porque resistir al diablo y que Él dice, y huirá de vosotros, eso es fácil. Cuando estamos llenos de la presencia de Dios, ¿verdad? Entonces lo primero que hemos visto es que tenemos que limpiar nuestra vida. Tenemos que derribar todo ídolo, todo pecado, toda cosa mala que a Dios no le agrada. Porque a veces incluso nosotros decimos, sí, hombre, matar a una persona es una cosa mala. O de otro pecado gordo, ¿no? Los vicios, la droga o el alcohol. Pero vamos, decir una mentira no es malo. Decir una mentira no es malo, eso tampoco es tan malo. Pero si leemos la Biblia nos damos cuenta que Dios mete todo en un paquete, en una bolsa, ¿no? Y dice que los mentirosos no entrarán en el reino de los cielos, ¿no? Entonces, cuando para una cosa para Dios es mala, por eso decía que tenemos que ver las cosas como Dios las ve. Y lo que Dios le llama pecado, tenemos que saber que es pecado. Lo segundo que hizo Gedeón, que lo hemos leído, dice que él restauró el altar de Dios. Dios le dijo, coge un toro que tiene 7 años, haz un altar en un peñasco y allí sacrifica al toro, ¿no? Y con la leña, pues enciende, total, le explica cómo tenía que hacer el altar de Dios, ¿no? Y entonces restaurar el altar de Dios. Entonces lo segundo que nosotros tenemos que hacer es restaurar el altar de Dios cada día. ¿Cómo está tu altar de Dios con Dios? ¿Sabes? El altar de Dios me refiero al tiempo íntimo que tú tienes en tu casa con Dios. Ese es el altar de Dios. Es ahí cuando tú hablas con el Señor, le cuentas tus problemas, abres tu corazón, cómo te encuentras, cómo está, la necesidad que tú tienes. Es hablar con Dios. Es confesar tus pecados. Es abrir tu corazón. Es ahí donde Dios trata con tu vida, donde Dios te muestra lo que estorba, lo que no está bien. ¿Amén? Es ahí donde Dios te da esperanza, te llena de fe, te llena de su amor.
te da fuerzas para seguir luchando. Habla tu vida. Es ahí donde Dios te renueva, donde crecemos espiritualmente. Si tú no comes y no bebes, te mueres, ¿verdad? Si tú cada día no tienes un altar con Dios, si tú cada día no tienes ese tiempo con Dios, al final terminas muriéndote espiritualmente. Y ya vives solamente en la carne. Vive para los deseos de la carne, porque perdiste el nuevo hombre o la nueva mujer que Dios puso en ti. Amén. Bien, bueno, hemos visto la parte un poquito más, ahora nos vamos para la parte buena, ¿vale? Ahora quiero que os alegréis un poquito porque ahora vamos a ver lo bueno. Ya hemos visto, bueno, la situación en la que estaba el pueblo de Israel, ¿no? Y la que podemos estar nosotros también si no nos cuidamos, ¿no? Pero ahora vamos a ver la parte buena, lo que Dios hizo y el milagro tan grande que Dios hizo con ellos, ¿eh? Dice en el versículo 34, dice, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, y cuando tocó el cuerno, cuando tocó el chofar, los abiezaritas se reunieron con él. Entonces vemos que cuando él derribó los ídolos, quitó todo lo que estorbaba en su vida, pidió perdón al Señor por sus pecados, cuando él clamó a Dios, limpió su vida, después cuando él restauró el altar con Dios, entonces fue lleno del Espíritu Santo. Amén. Entonces fue lleno del Espíritu Santo. Y dice que cuando él se pone allí en medio del pueblo, acordaron que el pueblo estaba todo escondido, todo por las montañas, por las cuevas, todo el mundo asustado. Dice que cuando él se pone allí, empieza a tocar el chofar. Y yo no sé de qué manera, pero la gente notaba la presencia de Dios. Él dice que el Espíritu de Dios estaba sobre él. Y dice que la gente empezaba a venir, los hombres venían a buscarlo. ¿Sabe cuántos se reunieron? 32.000 hombres para la batalla. 32.000 hombres reunidos allí. Entonces déjame decirte que si quieres ser un líder de éxito, todos queremos ser un líder de éxito, ¿verdad? Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Si queremos marcar una diferencia, que la gente diga, uy, esta persona tiene algo, no sé lo que tiene, pero tiene algo. Cuando habla, me transmite paz, me transmite algo, me llena mi corazón. Si queremos ser así, es que tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Amén. Y si queremos marcar una diferencia ahí fuera, en la ciudad de San Lucas, si queremos que la gente conozca al Señor, tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Porque eso es lo que marca la diferencia. Amén. Porque la gente está harta de religión. A la gente no hay que contarle historia, ni hay que contarle religión. Hay que hablar de nuestra experiencia con Dios, de lo que hemos recibido, de lo que recibimos cada día y de lo que Dios hace en nuestras vidas. Amén. ¿Sabe que cuando Gedeón lo llama para esa batalla tan importante, Gedeón tenía dudas, estaba asustado, claro. Imaginaros que no era un hombre de guerra, ni nunca había estado en la guerra, ni... Estaba asustado, entonces el hombre, como estaba un poco asustado, dice, bueno, yo quiero una prueba para ver si es tu voluntad o no es tu voluntad, ¿no? Entonces yo creo que todo esto lo conocemos un poco, dice en el versículo 36, del 36 al 40, ¿no? Dice, y Gedeón dijo a Dios, si ha de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. Y si el rocío estuviere en el vellón solamente, quedando seca toda la otra tierra, entonces entenderé que salvará a Israel por mi mano, como has dicho, ¿no? Entonces lo que Gedeón le decía a Dios, dice, Señor, yo tengo aquí una bolita de lana, ¿no? Dice, yo la voy a poner aquí en la calle, y si esto me está diciendo a mí que es tu voluntad de que yo vaya a la guerra y tú me vas a dar la victoria, yo quiero que caiga rocío que la lana se quede húmeda, pero el suelo seco. Y a la mañana siguiente estaba la lana húmeda, con agua, y el suelo seco. Pero él decía, bueno, Señor, otra vez, por favor, dice, otra vez, ¿no? Dice, ahora que mañana esté toda la tierra húmeda del rocío y la bolita de lana seca. Y entonces al otro día
pasó lo mismo. Toda la tierra húmeda y la lana seca, ¿no? Entonces ya él entendió de que era Dios el que le decía que tenía que ir a la batalla y de que, ¿no? Que muchas veces somos muy cabezones, ¿sabes? Porque había estado un ángel hablando con él, ¿eh? A veces, tantas veces nos dice el Señor que nos quiere usar, tantas veces nos habla a través de su palabra, y tantas veces lo dudamos, ¿verdad? Señor, ¿pero tú cómo me vas a usar a mí? Señor, pero ¿esto será para mí o será para Moisés? ¿Esto será para mí o será para Manuel? ¿No? Señor, esto yo no me veo. Yo veo a este hermano, veo a este hermano, pero yo, y siempre dudamos de Dios, ¿no? Pero mira, hay unos versículos para que no dudes de Dios. Hay unos versículos, 1 Corintios 1, 27 y 28, que no hemos leído antes, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para ser lo que es. En Marcos 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre enfermos pondrán sus manos y sanarán. Esa es la promesa para el pueblo de Dios. Amén. Para los que creen. ¿Crees en Dios, hermano? ¿Aceptaste a Cristo como tu Salvador? ¿Vives para Él? Pues estas promesas son para ti. Amén. Estas promesas son para ti. En Juan 14, 12 dice, de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Y aún mayores las hará. Porque yo voy a mi Padre. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hizo milagros poderosos, hizo cosas asombrosas. Pues el Señor dice que nosotros lo vamos a hacer, y aún vamos a hacer mayores cosas que las que Él hizo, porque Él está allí con el Padre. Amén, hermano. Nos tenemos que agarrar a estas promesas de Dios y declararlas. Dios tiene cosas grandes para ti, mi hermano. Os voy a contar una cosa que es un poco graciosa, pero os va a servir de enseñanza, ¿no? Yo tengo un loro y tengo la jaula del loro aquí, y tengo la mesita con el ordenador y los papeles aquí, ¿no? Entonces yo de vez en cuando suelto al loro, ¿no? Y el loro se me pone arriba de la jaula. Pero cuando yo me voy o cuando me distraigo, salta, se va para la mesa y me parte los papeles que tengo allí. Me los muerde todo, ¿no? Entonces se me ocurrió probar y tengo en mi casa un pato, una figurita de un pato grande, pero de madera. Entonces la puse allí en lo alto de la mesa. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que el loro cuando ve la figura del pato le da miedo y no va. Y entonces, aunque lo suelto, se queda ahí en la jaula, pero ahí no se mueve. Porque nada más de ver a la figurita de madera del pato le da terror, no se acerca, ¿no? Entonces, aunque es una tontería, aunque todos sabemos nosotros que es una tontería, pero para él le da miedo. Entonces, ¿sabe qué quiero decirte con esto? Que Dios tiene promesas grandes para ti y para mí, pero muchas veces Satanás nos quiere engañar y nos quiere meter miedo para que no alcancemos lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y para nosotros esto no es para mí, ¿no? Y Satanás lo que hace es engañarte, no porque tú no vales, no porque tú no sirves, no por esto, por lo otro, y te empieza a traer dudas a tu corazón. No, eso es para fulanito, para menganito, que está más preparado, pero tú no estás preparado. Es que tú no tienes muchos estudios, es que tú ¿no? Y entonces esas cosas hacen tener miedo a agarrar las cosas que Dios tiene para nosotros. Hermano, pero no seamos como el loro, ¿amén? Dios nos ha dado inteligencia, ¿amén? Tenemos que tener fe y por la fe agarrar las promesas de Dios. ¿Amén? Ya voy terminando y para terminar vamos a ver cómo Dios al final escoge solamente a 300 hombres. Dice, Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en sus manos. No sea que se alaben Israel contra sí, diciendo, mi mano me ha salvado. Cuando Gedeón toca el shofar y se reúnen allí 32.000 hombres, Dios decía que estos eran muchos para ir a la batalla, porque si ganaban la batalla iban a decir que la han ganado ellos
con su fuerza y que no han necesitado a Dios para nada. Bueno, déjame decirte que los enemigos eran 120.000. Hombre, también, si fueran 32.000, 120.000 también era difícil vencer, ¿no? También era difícil de vencer, pero bueno, Dios decía que eran muchos. Y entonces dice, mira, los que sean valientes que vengan, y los que tengan dudas, los que tengan miedo, que se marchen a su casa. ¿Sabes lo que sucedió? Que se quedaron 10.000 nada más. 20.000 se fueron para su casa, ¿no? Pero Dios vuelve a decir, no lo vamos a leer, Dios vuelve a decir que eran muchos, son muchos. En el versículo 4, y Jehová dijo a Gedeón, aunque es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, allí yo te los probaré, y el que yo te diga, vaya contigo, irá contigo, mas el cualquiera que yo te diga, este no vaya contigo, no irá contigo, ¿no? Lo que quería decir con esto, Dios los lleva a un río para que beban agua, ¿no? Y ahí vamos a ver dos tipos de creyentes, dos tipos de cristianos. ¿Quién ha hecho abdominales alguna vez? ¿Alguien ha hecho abdominales? Yo no puedo hacer abdominales porque yo hago la mecedora así, ¿no? Cuando yo me pongo... Bueno, pero los que han hecho abdominales saben que esa era la postura, ¿no? Dios dice, si usan esta postura tirado en el suelo y bebiendo agua, estos no quieren que vayan contigo, ¿no? Y vamos a hablar de esta gente primero. Este es el primer tipo de creyente. ¿Sabe que esta gente que se tiran al agua, que se tiran al suelo y empieza a beber agua como un animal, son los creyentes que se dejan guiar por los sentimientos y que solo buscan saciar sus deseos carnales o sus necesidades, sin pensar en los demás y sin pensar en agradar a Dios? Son gente que no son estables, que son más bien débiles, que cuando viene cualquier problema, cualquier situación, lo primero que hace es dejar al Señor, ¿no? Apartarse de Dios, porque primero tienen que saciar su necesidad o que arreglar sus problemillas, ¿no? Dice, no, yo ahora no voy a la iglesia porque tengo que arreglar mis problemillas. Cuando yo arregle mis problemillas, entonces yo voy a la iglesia, ¿no? Entonces, esta gente, Dios no escoge a esta gente, Dios no busca a esta gente. Hermano, si tú eres de esta gente, sabes que tienes que cambiar. No te puedes dejar guiar por los sentimientos. Hoy estoy contento o voy a la iglesia. Hoy me duele un poquito la cabeza o no voy a la iglesia. Hoy estoy un poquillo desanimado, no voy a la iglesia. Ayer discutí un poquillo con mi mujer, pero hoy yo no voy a la iglesia porque yo no tengo ganas de oír de iglesia. No te dejes guiar por los sentimientos, ¿no? Hoy tengo para comer, voy a la iglesia. Hoy estoy pasando necesidad, no voy a la iglesia. Y siempre la pagamos con Dios y le echamos la culpa a Dios de todo, ¿no? Tenemos que ser estables, ¿amén? Vamos a ver los otros. Los otros creyentes dicen que posaban una rodilla en el suelo y con la mano se la llevaban a la boca, pero con la otra mano aguantaban la espada. Entonces estaban de rodillas, con la mano aquí en la espada y con la otra mano bebían agua. ¿Y sabe quiénes son estos creyentes? Estos creyentes son los que no miran por saciar antes que nada su necesidad, sino antes de todo está su vida espiritual, está su vida, ¿no? Ellos lo primero que estaban haciendo es protegiendo su vida, antes de calmar su necesidad. Y a la misma vez que protegían su vida, estaba protegiendo a los demás, porque estaban alerta por si venían a atacarlo, avisar a todos, ¿no? Entonces, son creyentes que miran por su vida espiritual y también miran por los demás. Que no son egoístas y miran solamente por ellos mismos, sino miran por los demás. En su corazón está la voluntad de Dios antes que las cosas de la carne. En su corazón está agradar a Dios antes de los vicios y las ataduras de este mundo. Amén. Y a esos son los que Dios busca, a esos son los que Dios coge. Y cogió a 300, mi hermano. A 300 cogió Dios. Y ya para terminar, contaros un poquito así por encima, ¿qué es lo que sucedió con estos 300? ¿Sabe que Dios le dio una estrategia al pueblo, a Gedeón con estos 300? Dice, iréis por la noche, los 300 iréis por la noche, vais ahí con una antorcha y con un cuerno, con un chofar, y vais por la noche a rodear el campamento de los amalecitas y los... Acordaos que eran 120.000. Los vais a rodear, y entonces Gedeón dice, y cuando yo dé una voz, cuando yo diga, ahora, entonces todos tocaremos el chofar. Y dice que esa fue la estrategia de Dios.
cuando rodean el campamento y comienzan todos a tocar el shofar, dice que se despertaron tan asustados, tan alarmados, tan nerviosos, que empezaron allí en medio de la oscuridad, empezaron a matarse entre ellos. Y dice que los 120.000 se mataron unos a otros en la oscuridad. Que cuando quedaron algunos vivos, ya los 300 fueron a rematar a los que habían quedado ya. Entonces esta fue la victoria de Dios. Amén. Y cómo Dios vio a Gedeón que iba a ser un hombre obediente y un hombre valiente. Hermano, porque ahora es fácil decirlo, pero ya enfrentarte con 120.000, con 300 hombres, eso es para las películas nada más. Eso no es... Pero él fue valiente, él obedeció a Dios, él creyó a Dios. Amén. ¿Sabe que en esta ciudad, en la ciudad de San Lucas, hay mucha gente que se encuentra así como se encontraba el pueblo de Israel, triste, amargado, en depresión, pasando momentos malos, pasando momentos de necesidad, siendo oprimidos por el diablo, viviendo en vicios, en ataduras, y están pasándolo muy mal, muy mal, muy mal. ¿Sabe que ese clamor ha llegado a Dios? Dios escucha el clamor de esta gente que no lo encuentran, que lo buscan y no lo encuentran, que claman sin saber dónde tienen que ir y están buscando una solución a sus vidas. Y sabe que Dios te escogió a ti y me escogió a mí para ir a llevarle el mensaje de salvación. ¿Lo sabía, mi hermano? Y Dios está esperando que nosotros seamos esos Gedeón, que bueno, vamos ahí, vamos a acercarnos a ellos, vamos a decirle que hay salida, que hay solución para sus vidas, que Dios murió en la cruz del Calvario por ellos, y Dios quiere bendecirlo, Dios quiere cuidarlo, y la cobertura de Dios quiere estar sobre ellos, protegiéndole de toda cosa mala. Amén. Por eso en esta mañana, yo no sé en qué situación estás tú. ¿Te acuerdas que decíamos que Dios conoce nuestro pasado y Dios conoce también nuestro presente? Dios conoce tu presente. No sé qué momento está pasando, a lo mejor te puede que te encuentres como el pueblo de Israel, que se encontraba en momentos difíciles, momentos amargos, porque había hecho lo malo delante de los ojos de Dios. Por eso te animo. Vamos a tener una oración y luego el pastor nos va a invitar a que pasemos al altar. Y vamos a... ¿No? Pues vamos a tener esa oración y vamos a decir, Señor, ayúdanos. Amén.